objetivos, la protección del derecho de propiedad en el entorno empresarial. Me permito presentar a nuestra conferencista de hoy, la licenciada Gisela Castillo. Ella es una profesional destacada en el ámbito del derecho corporativo, es abogada y notaria, graduada magna cum laude de la Universidad Francisco Marroquín. Gisela pues ha construido una carrera de más de 25 años en el área de gobierno corporativo, habiendo liderado importantes estrategias legales, tanto en Guatemala como a nivel internacional. Su trayectoria incluye posiciones de alto liderazgo como vicepresidenta en el área jurídica del Banco Agromercantil, donde fue responsable del cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones. Además, asesoraba a diversas juntas directivas de alta gerencia de grandes empresas, desarrollando estructuras y políticas de talla mundial que promueve pues, la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas. Entre sus múltiples logros, ha formado parte del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, ha sido catedrática y conferencista en importantes foros internacionales. Y pues durante esta conferencia, la licenciada Castillo nos guiará en el uso de las herramientas fundamentales para todo accionista, directivo y asesor, comenzando con la propiedad de las acciones en sociedades anónimas. Porque, ¿qué significa realmente ser propietario de una parte de capital? Pues más allá de la simple posesión de acciones, vamos a discutir pues esos derechos mínimos que el accionista debe conocer, las obligaciones que conlleva, los elementos para la base de un buen gobierno corporativo. Y pues también abordaremos con la licenciada pues las distintas estrategias para mitigar riesgos y los mecanismos necesarios para proteger los intereses, y evitar pues que las decisiones afecten la propiedad o su valor. Pues en resumen vamos a conocer pues todas estas estrategias para proteger el patrimonio y también para generar pues la confianza y pues lograr una empresa de largo plazo. Y al final, pues vamos a contribuir también con unos ejemplos prácticos que la licenciada nos tiene preparado para pues dar a conocer mayores estrategias de gobernanza corporativa. Así que los invito a participar activamente en la sesión. Pueden levantar la mano o compartir las preguntas en el chat para que pues esta sea una conversación dinámica y podamos pues hacer de esto una conversación. Así que muchas gracias y los dejo con la licenciada Gisela Castillo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a CACIF por organizar este tipo de eventos que sin duda nos generan un poco de conciencia de alguna parte patrimonial importante que pudiéramos tener o que estamos construyendo en este momento. En realidad, el ser accionista de una entidad implica tener muchas responsabilidades y a veces la gente dice, bueno, qué bien, soy accionista y solo voy una vez al año y recibo dividendos en el mejor de los casos, pero cuando las crisis empiezan a suceder, pues nos empezamos a dar cuenta que el accionista tiene deberes y obligaciones para precisamente que no le pasen ese tipo de situaciones. Si me permiten, quisiera que tengan la libertad de poder levantar la mano o hacer alguna pregunta para que volvamos esto interactivo y les voy a presentar una pantalla en el que, perdón, una presentación en la que podamos ir llevando el hilo conductor de la charla, pero que por favor se sientan con la libertad de poder preguntar en el momento que quieran. No sé si están viendo mi pantalla, ¿la ven bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, licenciada, la vemos. Muchas gracias. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que decir es por qué mezclamos el rol de accionista con el gobierno corporativo. El gobierno corporativo ha existido desde hace muchos años. En Latinoamérica ha sido un mecanismo que no, lastimosamente no tiene tantos años como quisiéramos, pero que poco a poco las empresas de mediano tamaño y de gran tamaño se han dado cuenta que es indispensable para subsistir en los mercados y para su expansión en los mercados, porque de alguna manera, y lo vamos a ver durante la conferencia, el gobierno corporativo es el lenguaje universal en el que todas las regiones nos entendemos cuáles son las prácticas de cada una de las entidades y cuáles son sus metodologías para tener pesos y contrapesos
que me permitan tener un área de confort como inversionista, que pudiera ser como inversionista en un bono o como inversionista en mi rol de accionista, y poder tener un diagnóstico de la compañía en la que yo deseo participar tanto como accionista o como acreedor. De manera pues que el gobierno corporativo me da la oportunidad de poder transmitirle a quien quiera y esté interesado en mi compañía, y para esto les digo, cuando yo me quiero expandir a nivel internacional, pues voy a empezar con alianzas estratégicas o con proveedores o distribuidores que para ellos hace muy importante que yo pueda tener una transparencia o estar seguros que tenemos los mismos valores corporativos y que podemos trabajar en conjunto. De manera pues que si yo le mando a un noruego incluso a un español mi escritura social, pues difícilmente me la van a entender porque son disposiciones propias de nuestra normativa, que si bien nuestro Código de Comercio es excelente, pues es de 1970 y muchas cosas han cambiado desde entonces, y nosotros necesitamos que nuestras corporaciones estén listas para los momentos y los tiempos en los que hoy estamos. Así que, como les decía, la gobernanza nos va a dar las reglas del juego, nos va a decir cómo funcionan los tomadores de decisiones en esas compañías, hasta dónde pueden llegar en esas tomas de decisiones, cuándo van a necesitar de los accionistas para esas tomas de decisiones, y todos los derechos y obligaciones que se tienen con las partes relacionadas. Cuando les hablo de partes relacionadas, y como accionistas debemos de prestarle mucho interés a que no se trata de ir a una asamblea y hablar con la junta directiva y que nos cuente cómo nos fue, porque eso es una radiografía, pero estar muy conscientes de lo que el mercado va a querer de nuestra compañía. Y para eso involucramos a nuestros colaboradores, a nuestras autoridades, a nuestro vecindario, a nuestro medio ambiente y no digamos a nuestros accionistas que no participan en roles de administración dentro de la compañía. Porque es importante saber que en Latinoamérica tenemos costumbre o hemos venido generando una cultura en la que muchas veces tenemos mezclados los roles, el rol de administrador o el rol de estar en la administración de la compañía, pero al mismo tiempo soy accionista. Y eso hace un poco más retador para el accionista externo que no está dentro de la administración, porque claramente manejamos diferente información y ellos manejan información a lo interno, que es necesario proveerle la transparencia para que le genere ese confort al accionista de saber que estamos enterados de las cosas importantes de la compañía, al igual que lo están los administradores que también llevan el rol de accionistas, porque de esa forma nosotros vamos a permitir como accionistas que el administrador trabaje y que rinda lo que debamos de rendir. Y para eso todas las decisiones que afecten al accionista deben de ser transmitidas con transparencia y a tiempo. Y ese a tiempo no es, bueno, pues voy al año entrante cuando toque la asamblea ordinaria. Yo debo de mantener una comunicación mucho más activa con mis partes interesadas, de manera que el accionista siempre sepa si el valor de su propiedad está en juego o no está en juego. Entonces, yo les podría decir, ¿de qué es dueño un accionista? Debemos de empezar por entender eso, ¿verdad? Retóricamente, y si yo estudio derecho, y aquí Andrea fue mi alumna, les cuento, así que me da mucho gusto poder participar entre pares, habiendo sembrado algo con Andrea cuando fue mi alumna, pero retóricamente nosotros aprendemos que ser accionista es ser dueño de la parte alícuota o de un pedacito del capital. Y eso es válido cuando yo estoy formando una sociedad. Pero una vez la sociedad echa a andar y empieza a funcionar, yo soy dueño de muchas más cosas cuando soy accionista que de la parte alícuota de un capital, porque se está formando un patrimonio, y un patrimonio va más allá que el capital. Tengo bienes materiales, inmateriales, tangibles, intangibles, y la legislación pues nos dice, miren señores accionistas, ustedes tienen derecho a voto, tienen derecho a dividendos, si se generaron utilidades, que no siempre es así, cuando las empresas empiezan,
por muchos años, si quieren crecer o quieren incursionar en otros mercados, pues hay un sacrificio por parte de los accionistas, si tienen una visión a largo plazo, pues de renunciar a esos dividendos y que esas utilidades se reinviertan. Pero el accionista tiene que tener claro para dónde va la compañía para ver si toma esa decisión o no. También tiene derecho a la rendición de cuentas y a decidir quién va a ser su órgano rector, que sea el enlace entre la administración y el accionista, entre la compañía y las autoridades, entre la compañía y los trabajadores. Nosotros en Guatemala y en toda Latinoamérica, e incluso Estados Unidos lo está viviendo de nuevo hoy. Las empresas sus acciones se han visto fluctuando por problemas de los sindicatos y de los paros y demás. Entonces, tenemos que ver el 360 de una compañía para saber que los accionistas tienen en sus manos un activo que se llama acción, que va más allá de la parte alícuota del capital y que va a tener bienes tangibles o intangibles. Les pongo el ejemplo. ¿Qué es lo que más vale de la Coca-Cola? Su marca. Su marca es lo que es de un valor intangible, es un valor inmaterial, que si ustedes ponen a evaluar, pues no son las embotelladoras, es la marca, lo que han logrado ellos hacer con ese bien intangible que tienen. Y luego, pues nosotros tenemos que tener claro que así como vamos a tener esos derechos de voto, de decisión, de escoger a nuestros directores que sean ese enlace entre todas las partes relacionadas, también vamos a tener la responsabilidad de saber qué es lo que nos está exigiendo el mercado hoy en día. El mercado hoy en día nos exige mucho más que generar un producto y vendérselos. Están involucradas las emociones. Si nosotros hubiéramos tenido esta conversación en los años 80, jamás hubiéramos hablado de emociones. Hoy el consumidor compra y está comprobado científicamente por la emoción. Entonces es importante que nosotros sepamos qué quiere el mercado y qué espera de nosotros. Y espera muchas más cosas que entregarle un producto. Espera que nuestra compañía sea un ejemplo de responsabilidad dentro del ámbito en el que se desarrolla, entre su comunidad, su vecindario, sus autoridades, y que se presente una conducta que sea intachable. Yo no quiero ser parte de una entidad que tiene mala fama. No quiero ser parte de una entidad que tiene un producto que hace daño. No quiero ser parte de una entidad que me ensucia los ríos, por ejemplo, o que no se preocupa por mejorar el ambiente donde estamos o la comunidad en la que vive. Tenemos muchas empresas que son muy regionales o incluso las transnacionales que todavía su exigencia va mucho más allá de eso, porque ya le están diciendo, sea consciente con el planeta, no digamos su región. Entonces, el accionista tiene que ser responsable de exigirle eso a su administración vía sus directores, porque de esa manera es que su acción va a perdurar en el tiempo o va a tener el valor que se desea. Ahora, ¿dónde o cuál es el foro para que el accionista se manifieste? Tradicionalmente, y lo que la ley nos dice es en la Asamblea General de Accionistas y en el mejor de los casos, en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que legalmente es el órgano máximo y donde formalmente vamos a tomar las decisiones, vamos a tomar decisiones donde vamos a decidir cuál es la remuneración de nuestros directores de primera línea. Vamos a tomar y saber cuáles fueron los resultados de la compañía, la propuesta que hace la compañía para el reparto de dividendos, pero todas esas decisiones deben ir debidamente informadas. Por ejemplo, si yo no conozco cuál es la estrategia a seguir de la compañía para los siguientes años, yo no sé si el dividendo que me están proponiendo hace sentido o no hace sentido. O si tengo estrategia, empezando por ahí. Si no tengo una estrategia, pues el accionista va a querer que le repartan el 100% de las utilidades que se recibieron porque la compañía no sabe para dónde va. Si la compañía tiene una brújula y una estrategia clara, el accionista está dispuesto a hacer renuncias para dejar parte de las utilidades y seguir creciendo o reinvirtiendo o haciendo las acomodaciones necesarias para que la empresa siga rindiendo y continúe su buen desempeño o mejore su buen desempeño. Entonces,
Ir a una asamblea no implica ir a ver una radiografía de lo que pasó en el año, que sí es importante, pero también es importante que manifiesten las preocupaciones que se tienen y para eso la compañía nos tiene que dar un mapa de riesgos, que sinceramente yo lo he visto en muy pocas asambleas, donde la compañía esté muy consciente de cuáles son los riesgos que enfrenta por región, por mercado, por trending, discúlpenme la palabra en inglés, pero no sé cómo decirla en español, o para dónde van las intenciones de los consumidores y entonces poder tomar esas decisiones muy bien informadas. El accionista, su rol más importante es saber escoger a su junta directiva o a su consejo de administración. ¿Por qué? Porque ellos van a ser como los directores de la orquesta. Ellos van a ser los que nos van a poner en contacto o van a saber manejar los intereses de los accionistas versus los intereses de los administradores, que, ojo, no necesariamente siempre van a ser los mismos. Y ese es el juego o la danza mágica para que una compañía pueda salir adelante y pueda representar una compañía que subsista en el tiempo. Tenemos muy pocas compañías, yo les diría que estamos dentro de menos del 3% compañías que pasan la cuarta generación. Y si ustedes miran aquí, entidades públicas versus privadas, es y no es importante hacer la diferencia porque hoy en día ya hay una definición dada por McKinsey que si las compañías familiares incluso se reservan el 20% de control y salen a la bolsa de valores a cotizar sus acciones, siguen siendo una entidad familiar y una entidad considerada privada por el control que mantiene la familia originalmente. Pero si ustedes se fijan, las entidades privadas y familiares representan el 70% del PIB y el 60% de los empleos que se generan en Latam y en Europa. No digamos en Estados Unidos que todavía son los número uno en tener empresas familiares. Ese dato no lo logré conseguir, pero lo que sí les puedo decir es que las entidades privadas nosotros las asociamos a entidades que no sale la información más que para los accionistas y ya está demostrado con muchos ejemplos y les doy el ejemplo de, por ejemplo, Herdez en México, que es una compañía de alimentos y de salsas y que además ha brillado por el mundo entero a través de una alianza estratégica muy importante que tienen. Pues ellos tienen una porción de acciones que cotizan en la bolsa y tienen el control de una posición importante. Sin embargo, habiéndoles dicho eso, sí es importante saber que en Europa sí se ha penalizado mucho a gente como los dueños de este consorcio de lujo de Louis Vuitton y Christian Dior y demás, pues que a través de diferentes compañías han ido comprando acciones para tomar el control de una compañía que trata de hacer esta estrategia. Entonces, es importante que nosotros primero identifiquemos dónde estamos, accionistas de qué somos. ¿Somos accionistas de una entidad pública o una entidad privada? Porque de esa manera nosotros vamos a tener diferentes acercamientos a la compañía o enfoques de lo que queremos de la compañía. Y ahí vamos a ver que vamos a tener dos tipos de accionistas. Primero, los accionistas de las empresas familiares y las empresas familiares por lo regular se caracterizan por varias cosas. El sentido de dueñez, que es sumamente importante, porque ese me da una visión a largo plazo. Yo quiero que esto trascienda. Yo miro esto, y otra vez me voy a disculpar porque no sé la palabra en español, pero veo mi patrimonio como una especie de stewardship que voy a trasladar de una generación a la otra. Entonces lo que quiero hacer es cuidar esa propiedad, cuidarla, crecerla y mantenerla lo mejor posible y en las mejores condiciones. Cuando yo tengo esa visión como accionista, pues tengo muchas oportunidades de sacrificar los dividendos que hoy me pudieran dar en aras a que la compañía crezca. Y ahí vamos a tener otros retos importantes, ¿verdad? Los derechos de los fundadores, que a veces se arrogan derechos y privilegios versus las siguientes generaciones, que está bien y se vale, el que hizo el negocio puede hacer eso, pero lo que los ha distinguido y por lo cual siguen siendo mucho más rentables las empresas familiares que las no familiares
es ese propósito que tiene y que une además los valores de la familia. Yo he tenido la dicha de asesorar varias empresas familiares, varias familias empresarias, que son cosas distintas, y lo que realmente, o sea, es exitoso el ejercicio cuando realmente podemos unir esos valores familiares con los valores de la empresa, obviamente la empresa enfocada al rendimiento y a que sea una empresa responsable, pero es parte de los valores que lleva la familia. Y en la familia vamos a tener otros retos, porque va a haber gente mucho más talentosa que otra, siendo exactamente la misma familia. Vamos a tener familiares trabajando en la empresa y otros que no les interesa la empresa, que quieren dedicarse a cualquier otra cosa, pero lo más importante para no generar roces dentro de ese grupo de accionistas que además son familiares es que manejen la información de manera transparente. De manera que mi primo, que es el vicepresidente de un área, o mi primo, que es el CEO, o mi tío, que es el director, pueda ser capaz de transmitirnos la información importante para mi interés como accionista y no empiecen a ver ese tipo de resquemores de como ustedes están adentro de la organización saben una cosa, yo estoy afuera de la organización sé otra. Y ese es el rol más importante que tiene la junta directiva dentro de una empresa familiar. Sin embargo, cuando las empresas familiares tienen la dicha de trascender en el tiempo, y tenemos varios ejemplos, y en Guatemala tenemos varios, gracias a Dios, de que han trascendido cuarta, quinta generación, que además se han expandido regionalmente, se han profesionalizado, la gobernanza se vuelve indispensable para poder seguir manteniendo ese núcleo familiar en paz y armonía mientras que las compañías van creciendo. Y entonces decimos siempre, estas empresas familiares ya se deben de comportar como que fueran empresas públicas. ¿A qué me refiero por empresa pública? La empresa que revela toda su información a los mercados de manera que el inversionista pueda tomar una decisión informada para la evaluación de su riesgo y poder saber qué vale una acción si deseo comprarla o no. En las empresas familiares también debo de saber cuánto vale mi acción. Y ahí cojeamos un poco en Latinoamérica porque tenemos mucha asimetría de información. Que las últimas acciones se vendieron en esto o se vendieron en esto, pero no tenemos una referencia transparente en cuanto a el valor de mi acción. Entonces, mi propiedad, o sea, ¿cómo no sé cuánto vale mi casa? Claro que lo sé y lo puedo saber inmediatamente, o cualquier otro tipo de propiedad que yo tenga. Pero si mi acción fluctúa, porque esta es una característica propia de este tipo de propiedad que yo voy a tener, yo sí debería poder tener una referencia clara y transparente de todos los días de cuánto está valiendo mi acción, como lo tengo en los mercados públicos. En las empresas familiares no necesariamente tenemos esa información con esa transparencia y es uno de los retos que nosotros debiéramos de tener para aquel accionista que es indiferente, para aquel accionista que no le interesa, para aquel accionista que no va a compartir los valores. Estoy hablando de tercera, cuarta, quinta generación, que ya se nos complica mucho porque entre hermanos, no digamos entre fundadores, pues es muy fácil ponernos de acuerdo. De alguna manera nos criaron juntos, pero sorprendentemente somos diferentes. No digamos en la tercera y en la cuarta y demás generaciones que vienen, empezamos a ver muchos intereses que no necesariamente van a estar alineados con las empresas familiares. ¿Qué pasa con las entidades públicas para que mitigan esa falta de transparencia? Pues a raíz de Enron, que me imagino que es para los jóvenes que nos están escuchando, ya es una empresa bastante vieja, pero Enron nos marcó un antes y un después en los mercados públicos y eso generó la ley SOX que nos permite tener controles para que el accionista no sea defraudado. ¿Qué pasaba? Que la entidad que iba a la bolsa, pues esa estaba nítida y en perfecto estado, pero todo lo que no me iba muy bien yo lo tiraba a subsidiarias o lo iba metiendo en otras sociedades. Entonces la ley SOX lo que me dice es, no, usted se tiene que consolidar e integrar y decirle exactamente al accionista qué tiene y cuál va a ser su valor en función de lo que le fue bien, medio bien o mal, que pasa todos los días. Ojalá las empresas les fueran bien siempre,
pasa todos los días. Entonces, yo tengo una propiedad que hoy vale tanto y mañana por una mala gestión de la administración o por una percepción del mercado, mi valor de esa propiedad vale cero o negativo. Les pongo, como les decía, yo creo que el pionero o el más icónico es Enron. Boeing, por ejemplo, ha tenido muchísimos cuestionamientos cuando era una compañía que tenía una reputación de seguridad, de solidez, de profesionalismo. Hoy Boeing no tiene esa reputación y sus acciones han visto reflejados esas caídas en el mercado. Entonces, mi propiedad perdió valor y ni siquiera tuve yo ninguna injerencia, simplemente ellos cambiaron su estrategia de cómo hacer el negocio y cómo, según ellos, hacer eficiencias en ese mercado que les costó una baja de valor, pero ahí están. ¿Pueden ser recuperadas? Sí, pero hay otras que de una vez murieron. FTX, por ejemplo, que era un genio en la tecnología y eso también pasa mucho en las compañías que manejan tecnología o se vuelven obsoletas rápidamente o de repente me metí al trend, pero no logro entender qué estoy haciendo y de repente cambia la tecnología y mi acción vale cero. O Purdue Pharma. Purdue Pharma tiene un escándalo espantoso con los opioides que se generaron muchos litigios en función de Purdue Pharma y tardaron muchísimo en reconocer que realmente le estaban causando mucho daño al consumidor con adicciones, suicidios, muertes y demás. Fue muy doloroso ese ejemplo, pero esas acciones se fueron al suelo al punto que Purdue Pharma ahorita solo está terminando de resolver litigios. Pero esa acción, o sea, mi derecho de propiedad fue mermado al 100%. Entonces, ojo, que no es como que me roben mis acciones, porque gracias a Dios ya no existen las acciones al portador. Antes teníamos ese riesgo y entonces, bueno, me robaron mis acciones, me las robaron. Pero hoy en día que me roben las acciones no pasa nada porque realmente el accionista es el que está siendo considerado en el libro de accionistas. Así que no pasa nada con mis títulos. Pero lo importante es que no pierda valor su acción. Entonces, en ese derecho de propiedad, ¿cómo mantengo ese valor en un tipo de activo que es volátil a muchas cosas, al igual que en mi casa? Si en mi casa va a pasar la unidad de Transmetro a la vecindad o me ponen un carril auxiliar y un paso a desnivel, probablemente va a bajar mucho de valor esa propiedad. Pero yo puedo tener esta transparencia de verlo venir. En las acciones es un poco más difícil si yo no estoy muy informado. Así que tal vez el mensaje es importante es estar bien informado. Y después no dejarme llevar por ese trend. WeWork es un buen ejemplo de un trend de trabajos colaborativos y tener sedes, pero ahí hubo también problemas en cuanto a los fraudes. Hubo mucho fraude en cuanto a que el director ejecutivo registraba a su nombre la palabra WeWork y se la rentaba a WeWork al precio que le daba la gana. Eso se llama costos de agencia y costos de transacción que los accionistas no quieren tener, porque eso le encarece muchísimo la operación que redunda en sus utilidades al final del mes, al final del año, perdón, y por ende a sus dividendos, que es lo que espera el accionista tener. Pero también hay muchos otros ejemplos que suman valor. Por ejemplo, les decía yo, Herdez en México, que es una fábrica de alimentos, tiene la alianza más antigua de Latinoamérica con McCormick. McCormick que tiene especies y demás, y ellos se han ido al mundo entero con esa alianza estratégica. Tiene más de 76 años y les ha permitido crecer de manera sustentable para que la acción de Ordez hoy valga muchísimo más de lo que empezó siendo un enlatado de atún, me parece que es, si no me equivoco, y se fueron diversificando. Tienen otra alianza estratégica muy buena con Barilla, que son las pastas. Ellos vienen de una familia italiana, pero hay ejemplos de cómo mi acción crece y hay ejemplos de cómo yo puedo perder valor. Y lo importante aquí es estar entendiendo qué está haciendo mi compañía para saber para dónde va ese activo que yo tengo. La reputación hoy en día es de las cosas más importantes para un activo como una acción. Yo veo acciones desplomadas por temas reputacionales. Bueno, la de Purdue Pharma no solo fue reputacional, sino que también fue de salud. Pero, por ejemplo, Adidas 2 años más tarde
del accidente y la bomba en la maratón de Boston, 2 años más tarde, alguien de mercadeo decidió mandarle un correo a todos los corredores diciéndoles, felicidades, sobreviviste a la maratón. Lo hicieron con la mejor intención del mundo y la palabra sobreviviste fue caótica. Ese día las acciones perdieron valor de Adidas. Adidas no estaba haciendo nada más que queriendo felicitar a los corredores, pero usó un lenguaje que no era el adecuado después de que sí, efectivamente hubo mucho daño en esa explosión y mucha gente que sí sobrevivió con muchos daños colaterales y eso cayó como patada para las personas que recibieron ese correo. Sara saca una blusa de 1500 que tiene, muy parecida al uniforme que usaban los judíos en los campos de concentración. Y eso le costó incluso tener que cerrar una tienda en una región. H&M también sacó un sudadero con una persona afroamericana que decía the coolest monkeys in the world. También le costó cerrar sus tiendas no me acuerdo dónde, pero fue en Europa, en algún país de Europa. Y no digamos Pepsi con una promoción que sacó en Filipinas, donde tenían unas tapitas donde se iban los números ganadores de una rifa que nunca, no sucedió porque las tapitas se fueron mal enumeradas. Hubo hasta protestas en la calle. Entonces, claro, ¿qué le pasó a la acción de todas estas compañías en ese momento? Ninguna de ellas murió. O sea, estas compañías no murieron, pero el accionista entra en pánico cuando empieza a bajar el valor de la acción. Y entre más pánico existe, más baja, porque todo el mundo quiere vender. Yo no quiero ser parte de esto, no quiero ser parte de esto. Y estas son como muy evidentes y las pongo porque no quiero tocar temas locales en las que alguien pudiera decirme esto no fue así, esto fue así, porque no conozco con interioridad exactamente qué. Pero estas son acciones que han perdido valor públicamente y que las podemos ver y ustedes pueden usarlas de referencia para si quieren investigar y profundizar sobre el tema, para ver lo importante que es la reputación. Como les digo, el consumidor que al final a él nos vamos a deber, quiere más de nosotros, quiere responsabilidad por parte de nosotros y quiere que lo cuidemos de alguna forma. ¿Y por qué es importante hacerle caso al consumidor? Porque si no, no vendemos. Y si no vendemos, no hay utilidad. Si no hay utilidad, no hay dividendos. El accionista, su acción. Yo siempre les digo a mis alumnos, la acción es como un pescadito, ¿verdad? Empieza muy flaquito cuando nace y se va engordando, engordando, engordando hasta llegar a ser un pescadote, ¿verdad? Grande y gordito, debido a su patrimonio, a su reputación y a todos los valores que lo van rodeando. Ahora, tenemos dos tipos de accionistas y ahí también tenemos que ser muy honestos de saber qué tipo de accionistas somos. Nos estamos preocupando sobre el retorno de inversión. Yo les diría que todos queremos saber cuál es el retorno de nuestra inversión porque tenemos que saber cuál es nuestro costo de oportunidad. Si a mí esa acción me está dejando menos que lo que me da un CD en un banco, pero estoy creciendo patrimonio, todavía lo considero. Pero si no está creciendo mi patrimonio y me está generando menos que lo que me genera un CD en un banco sin tener que hacer absolutamente nada, pues hay que evaluarlo. Hay que evaluar si yo debo seguir ahí o no y por qué no me está generando eso. Entonces, ese crecimiento patrimonial es muy importante porque a veces las empresas, el rendimiento del dividendo sobre la acción no me refleja lo que realmente tengo. Entonces, debo de analizar las dos cosas, tanto rendimiento como patrimonio. Luego, la sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible es la compañía? De manera que va a perdurar en el tiempo o no va a perdurar en el tiempo, o es una compañía que va a ser reemplazable muy fácilmente, como las de tecnología, que todos los días, ustedes oyen una entrevista del dueño de Nvidia, que es la compañía más hit del momento por sus neuroconductores que tienen, y él les dice, hoy estoy, mañana no sé si voy a estar. Porque la tecnología me puede hacer que yo pierda todo lo que yo tengo ahorita. Entonces es muy importante también saber en qué áreas estoy como accionista para ver qué tan sostenible es, cuáles son los niveles de riesgos. Y fíjense ustedes que los accionistas, los directores, perdón, y la administración deben de hacer un esfuerzo por hacerle ver todos los riesgos posibles que tiene la compañía en los diferentes sectores, en las diferentes regiones, en donde están,
para que el accionista tome una decisión informada, no que me cuentan siempre solo lo bueno. Miren, estuvo re bien la compañía, el año funcionó re bien, re bien, re bien, pero en la medida que yo le evalúo los riesgos y se los hago ver, en esa medida el accionista toma decisiones mejores y más informadas y más responsables. Los costos de agencia que nosotros tenemos son aquellos que me cuesta para poner de acuerdo al accionista, los intereses del accionista con los intereses de la administración. Por lo regular, la administración quiere crecer y que le dejen todas las utilidades si es posible para poder crecer y para poder hacer y los planes y demás. Y qué bueno que tengamos ese tipo de administradores. Peor sería que querramos quedarnos igual, porque en un mundo como el de hoy empezamos a retroceder desde el momento que no innovamos y no vamos para adelante creciendo. Entonces, esos costos de agencia, que son llamados así en el mundo financiero, son aquellos costos que me implican poner de acuerdo al accionista, a los intereses del accionista, con los intereses de la administración, de las autoridades también y de mis colaboradores. De nada me sirve tener una sociedad, una entidad muy exitosa si mis colaboradores no están contentos, porque tarde o temprano eso va a ser un problema. Entonces tengo que tener cuidado mucho de las ollas de presión que hay en la compañía para saber si esas me pueden explotar o no y cómo las voy a mitigar. Y para eso es importantísimo ese mapa de riesgos. Y los costos de transacción es que a la administración no le cueste tanto lograr los objetivos, que no sea tan caro. Y ahí tenemos los planes de compensaciones y remuneraciones, tenemos los costos financieros y demás que la administración también tiene que hacer ver en un momento dado para decir si está o no está siendo engorroso esa tramitología. Pero también tenemos al accionista que no le interesa la dueñez, que lo único que quiere saber es cuál es su retorno, comprar barato, vender caro y realizar su posición en el momento que considere óptimo para poder buscar otra oportunidad. También existen esos accionistas y nosotros si estamos en una entidad o una empresa que es pública, realmente la mayoría de los accionistas deberían de buscar esto y no preocuparse por ese sentido de dueñez, salvo en el corto y mediano plazo, porque si yo no me preocupo que la compañía sea responsable y demás, ni siquiera voy a invertir en ella. Pero si estoy en una empresa familiar o estoy en una empresa donde hay sentido de dueñez, este accionista lo tengo que formar y le tengo que hacer ver lo importante que es que cambie su visión a tener una visión más a largo plazo y que no quiera solo buscar el retorno sobre inversión. De manera Licenciada, perdón que le interrumpa, pero justamente hay una pregunta de las empresas familiares, si los valores familiares son fundamentales para la gobernanza corporativa funcional. Sí, deben ser muy coherentes con las diferencias propias de que si los valores familiares van en función de la familia y los valores corporativos van a ir en función de la empresa, pero no se pueden contradecir. O sea, yo no puedo ser una familia que venga de valores conservadores y tradicionales y tener una compañía que tenga unos valores súper liberales y de otra naturaleza, porque voy a chocar y el accionista va a estar molesto constantemente, porque hay algo que no le resuena cuando él llega al foro corporativo. Entonces sí tienen que ser muy coherentes, guardando las distancias de que los valores, y eso es lo que hay que trabajar mucho, y por eso cada vez más vemos en Guatemala, y a mí me da mucho gusto ver que hay family offices ahora, donde trabajan todos los valores familiares de manera que sean consistentes con lo que van a hacer en la empresa corporativa familiar que los une. No sé si eso le responde su pregunta o si quiere que ahondemos más. Yo creo que continuamos, licenciada. Muy bien. Entonces, aun y cuando este accionista no le interese el largo plazo, sí le van a interesar los momentos. ¿Por qué? Porque él tiene que saber cuándo va a vender para gestionar o generar una utilidad y salir a comprar otra cosa. Pero si estoy en una empresa familiar, a este accionista lo tengo que formar, tengo que ver cómo le cambio el chip y cómo le encuentra la ventaja a estar en una sociedad a largo plazo con un sentido de dueñez que pase de generación en generación o simplemente si no lo logro, que le venda a los que sí creen en lo mismo su participación. Que esa es otra cosa.
yo voy a tener 3 foros. Voy a tener el foro de accionistas, el foro familiar y el foro corporativo o de la administración. Y la administración pueden conjugar ser familia, pero no accionista, que eso es re complicado. O sea, mi papá vendió, pero yo soy familia, trabajo ahí, pero no soy accionista. Y entonces, ¿me creo o no me creo que soy dueño? ¿Soy o no? ¿Me identifico o no? Eso es un problema que debe ser mentoreado y seguido muy de cerca. Luego tengo al accionista administrador que de repente no sabe a qué interés va a responder. Si al de la administración, quiero crecer, quiero que se queden aquí las utilidades, o como accionista, quiero mis dividendos y quiero buenos dividendos. Y ellos se van a debatir entre esos dos temas todo el tiempo. Entonces, el rol del administrador cuando es accionista es mucho más complejo y yo le recomiendo a todo el mundo que tengan unos foros especiales donde puedan ellos ser capaces de separar esos dos roles en los momentos que tengan que separarlos, y eso requiere mucha mentoría y mucha asesoría para no confundirme en el día a día, porque créanme que ningún administrador se está rascando la panza. Entonces el día a día se lo come, pero cuando llega el momento de ser accionista, ¿cómo me cambio el sombrero, verdad? Y yo lo tengo que tener clarísimo, y para eso, por eso les decía que me da mucho gusto ver que hay compañías que se han dedicado mucho a cuidar a sus accionistas, a formarlos, a tenerles un programa educativo permanente y constante para que cuando entre esa generación, incluso para toda la familia que todavía no es accionista, para que cuando entren a su rol de accionistas tengan una visión de qué es ser un accionista responsable, a qué tengo que cuidar, cuál es ese patrimonio que yo debo de cuidar para que no pierda valor, ¿sí? Esos intereses alineados es el éxito o el fracaso de una compañía. Si yo no tengo alineados los intereses entre la administración y los accionistas, y créanme que pasa mucho, yo he visto compañías que dicen, entre menos sepan los accionistas, mejor, porque cómo molestan. Llaman todos los días. Bueno, tenga una oficina donde atienda a los accionistas, pero usted no puede dejar de atender a sus accionistas y darles información que a ellos les está preocupando. Y tal vez el 90% de esa información no es relevante, pero les está preocupando. Y la junta directiva tiene que ser capaz de poder alinear esos intereses, pero de una manera consensuada, no impuesta. Y ahí es donde nosotros vemos el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Hay empresas con programas muy formados y estructurados, hechos por consultores extranjeros incluso, donde tienen todo un programa incluso para los niños. ¿Cómo le voy inculcando a los niños los valores de la familia para después meterle los valores corporativos? Ya hay fundadores, antes eso no se hacía, pero ya hay fundadores que después de 10 años ya están preocupados por ver qué va a pasar con la segunda generación y la tercera generación. Y fíjense que estadísticamente el fundador tarda aproximadamente 10 años en hacerle caso a la segunda generación. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Y por qué? Porque dice, pero si yo hice esto, usted no me va a decir cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Hoy en día ya hay más conciencia, hay más formación de que debo de alimentar a esas siguientes generaciones de manera que se puedan formar con los intereses que nosotros queremos para que la compañía subsista, y que eso a su vez les genere un confort a las generaciones futuras y que puedan vivir de una forma pues más holgada por el activo que tienen, ¿verdad? Ahora, ¿qué peligros tenemos? Primero tenemos que saber exactamente de dónde somos accionistas. Fíjense que hoy en día las organizaciones patrimoniales se han vuelto muy complejas. Las sociedades han hecho holdings de holdings, tenemos empresas operativas en diferentes regiones, entonces la manera más eficiente de poder tomar decisiones es a través de una consolidación en una holding, que probablemente soy accionista hasta de una sociedad que no es ni la jurisdicción que yo conozco. Puede ser Panamá, puede ser Holanda, puede ser España, puede ser las Bahamas, y es necesario que yo conozca cuáles son los derechos mínimos que esa legislación me da, pero no asumir que funcionan igual que en Guatemala. Entonces, lo primero que yo debo de saber, yo sigo pensando, y yo oigo a generaciones anteriores, es que yo soy accionista de tal entidad. No,
usted es accionista de este grupo de empresas operativas que usted tiene en la región, en Guatemala, en el mundo, ¿sí? Les pongo un ejemplo de una empresa privada que a mí me da envidia de la buena porque para mí siempre es a la que yo quisiera que todo el mundo llegara, que es Bacardí. Bacardí es una empresa privada que está en el mundo entero y son alrededor de 300 accionistas que se reúnen eh, pues, periódicamente, no sé exactamente con cuánta regularidad, pero tienen alineados muy bien los intereses de la compañía. Los familiares que trabajan en la empresa tienen unas condiciones que no son las más felices, pero es un honor trabajar ahí. ¿Sí? No lo miro si no me va bien en la vida me voy a la empresa familiar y ahí estoy asegurado. Al contrario, tengo que tener el doble de responsabilidad si yo soy accionista y además voy a ir a trabajar a esa empresa. Luego, si la empresa está demasiado apalancada o endeudada, cuando hay una deuda insostenible y hay un cambio en tasas o en el mercado, eso puede traer y comprometer muchísimo a la empresa. El accionista debe estar informado cuáles son los niveles de endeudamiento y debería de poder tener en su pacto hasta dónde se puede endeudar la administración y hasta dónde es decisión del accionista, porque de esa manera yo me aseguro que fui yo parte de la decisión y no que un endeudamiento que se me vuelve muy caro o que ya no puedo seguir sustentándolo me traiga para abajo el valor de mi acción o me desaparezca, ¿verdad? Los riesgos reputacionales, a eso les tengo que tener mucho miedo. Hoy en día las redes sociales me han potencializado ese riesgo. Yo siempre les digo a mis hijos, gracias a Dios no crecí con redes sociales, porque uno antes negaba y negaba y negaba algo hasta que se lo creía la gente. Hoy en día todo queda grabado, así que, y lo mismo pasa para las organizaciones. Entonces, el riesgo reputacional de una mala gestión, de un mal mercadeo, de un mal relacionamiento con una autoridad, me puede afectar tremendamente el valor de mi acción. Y eso me lo va a hacer más volátil o menos volátil. Si yo estoy seguro que hay transparencia y si hay pesos y contrapesos en la organización, sé que mi empresa va a ser menos mi acción va a ser menos volátil y el precio de mi acción debería de ir ya en función de rendimientos, crecimiento y no de temas ajenos a la gestión propia de la compañía. Entonces no se vale tener asimetría de información, sino que debe ser muy transparente. ¿Y por qué? Porque tengo accionistas con situaciones muy distintas. Puede ser que tenga un accionista que es millonario y el otro no. Pero los dos somos accionistas y cuando llegamos a la asamblea somos exactamente igual. Pero puede ser que el millonario pueda dejar todas las utilidades en la empresa y el otro viva de sus dividendos. Entonces tengo que conocer a mi accionista para saber y alinear esos famosos costos de agencia que he venido diciéndoles durante toda la presentación. Entonces, el espacio abierto entre la junta directiva y el accionista es vital. ¿Y por qué les digo la junta directiva y no el CEO? Porque el CEO tiene que trabajar. Si yo llamo todos los días al CEO con una queja separada como accionista, lo vuelvo loco. En cambio, la junta directiva, que tiene roles muy específicos de estrategia, de apoyo en la estrategia, de ver y pensar fuera de la caja para ver a dónde vamos, sí tiene la responsabilidad de tener esa alineación con los accionistas y esa comunicación. En Estados Unidos usan proxies, por ejemplo, para medir la temperatura de los accionistas. Les pongo el ejemplo de Disney World. Hicieron y eso se llama Say on Pay, que no es vinculante, pero le mando a todos los accionistas lo que yo le quiero pagar al CEO, por ejemplo. Miren, le queremos pagar al CEO tanto. Y me mandan a contestar los accionistas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí, pero bájele esto, quítele, póngale, vuélvale. Y yo tomo esa temperatura como junta directiva y hago una propuesta, al punto que Disney World tuvo que bajarle 15 millones de dólares a su CEO, que él estuvo de acuerdo, porque en el Say on Pay, que es un proxy, yo le mando una notificación a cada accionista y le mando a preguntar qué piensa, pues le logré tomar la temperatura a mis accionistas y le logré encontrar con qué sí van a estar de acuerdo y cómo van a estar alineados. Esa es una práctica que no se hace en Guatemala y me atrevería a decirles que en la región, creo que México y Colombia sí ya lo empiezan a hacer, pero que es muy valioso, porque al final la última decisión la tiene la junta directiva y tendrá que ir a justificar a la asamblea por qué
lo va a compensar de esa forma. Pero en la mayoría de empresas, por lo menos locales, nosotros sabemos cuánto gana el director, pero no el CEO, no el director ejecutivo, no los gerentes. Y esa es una información muy importante. Licenciada, hay algunas preguntas respecto justamente a la junta directiva. Le resumo algunas. Dice, el CEO no debiera formar parte de la junta directiva, es una. La segunda es, la estructura debería ser accionista, junta directiva y CEO. Y otra consulta es, ¿cuál es el medio más idóneo para que la alta gerencia transmita la información a la junta directiva? Y ¿Ok? si la y a la junta directiva a los accionistas. Muy bien. Empiezo. Los anglosajones usualmente tienen al chairman, que es el presidente de la junta directiva, y al CEO como uno solo, o sea, son uno mismo. Los latinoamericanos tendemos a hacer esa separación. Los americanos van camino a eso porque soy juez y parte, ¿verdad? O sea, que el CEO debe de reportarle a la junta directiva, pero si es parte de la junta directiva, tengo un sesgo ahí, que esa es una opinión muy personal, porque hay empresas que sí les funciona, hay empresas que creo yo que hay un sesgo porque el CEO está administrando y cuando llega y se pone el rol de director, su mentalidad debe ser otra. Porque el director, ¿qué hace? Primero nombra al CEO, entonces me nombro yo a mí mismo. Segundo, aprueba la estrategia. Tercero, la vigila y la audita constantemente de manera que se esté cumpliendo y si hay que hacer un cambio, justificar por qué se está haciendo un cambio en esa estrategia. Pero si yo estoy metido en la operación, es muy difícil que yo no tenga un sesgo, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya una magnífica comunicación, pero si me preguntan a mí en lo personal, a mí me gusta más la separación entre CEO y junta directiva, pero como les digo, les reconozco que en Estados Unidos se usa mucho, en Europa está prohibido, por ejemplo. El CEO tiene que ser separado de la junta directiva. Entonces, hay regulaciones que sí tienen ese tipo de limitaciones y hay otras que no. Pero la junta directiva tiene que tener una comunicación constante y ahí es donde tenemos un presidente de la junta directiva ejecutivo o tenemos un presidente como un chairman y se acabó. Cuando tiene el rol de ejecutivo, sí se involucra en el día a día con el CEO y sus decisiones. Cuando no, tienen periódicamente sus reuniones porque la junta directiva va a tener muy delimitado su función a estrategia y auditar esa estrategia y auditar esos presupuestos. Pero el CEO va a tener mucho más responsabilidades. Entonces, hay una mezcla de todo. Si me dice qué es lo ideal, es como la gobernanza. La gobernanza son tallas a la medida. Yo voy al sastre y la hago según la familia, lo que le funciona a una familia no le funciona a la otra, lo que le funciona a una empresa no le funciona a la otra. Lo importante es encontrar cuál es la que funciona en función de que el accionista esté cómodo en cómo se está manejando la situación, los colaboradores estén cómodos también y haya una rentabilidad que haga o valga la pena permanecer ahí y que mi valor se vaya manteniendo o creciendo de la acción. En la medida que yo logro eso, el accionista va a estar contento. Y no sé si se me quedó otra, pero el medio idóneo del accionista. De transmitir información a la junta directiva y la junta directiva a los accionistas. Miren, usualmente, tradicionalmente, la junta directiva le transmite al accionista en la asamblea. Y era lo que les decía yo en un principio. Hoy en día eso ya se acabó. Hoy yo debería de tener un mecanismo de información que tengo muchísima plataforma y tecnología para hacerlo, para estarle contando todo el tiempo que estamos haciendo. Por supuesto, nada que tenga un NDA ni nada que tenga una prohibición porque estoy metido en una negociación que puede ser un antes y un después que no puede trascender. Librando esas distancias, el accionista debe estar muy enterado de riesgos latentes, de riesgos que vemos venir, de oportunidades que podemos ver. Y por oportunidad no les digo voy a ir a comprar tal compañía, porque eso es estratégico, que si trasciende me puede traer al plato la compra. Pero si pensamos incursionar en Venezuela, pues probablemente todos los accionistas levanten la mano y digan no, ¿sí? Y tendrán que justificar, pero si me lo cuentan ya cuando llegamos a la asamblea, van a tener un problema más grande,
porque va a haber un disgusto. Ahora, pensamos incursionar en el Perú por A, B y C. Ah, me hace sentido. No me está diciendo ni siquiera qué, pero estoy siendo informado. No hay nada que le caiga más mal a un accionista que enterarse por otro accionista que está haciendo la compañía y no por el órgano institucional de la compañía que transmita la información, porque se siente desvalidado. Dice, ¿y este por qué lo sabe y yo no? Entonces, eso es lo que debe cuidar y por eso es que es tan importante que la junta directiva se preocupe, si quieren, hasta de mimar a sus accionistas de manera que todos se sientan importantes e igualmente informados. Porque yo me encuentro en la calle a otro accionista de la compañía donde yo estoy y me cuenta que la compañía va a hacer esto y yo ni enterada, me pongo furiosa. Por eso es que las compañías públicas tienen que dar a conocer todo lo que sea relevante para la compañía al mismo tiempo a los mercados, porque precisamente no puede pasar eso, que un accionista se entere antes que no, porque van a haber oportunidades que yo puedo dejar pasar o asumir. Si yo veo que van a ir a Ucrania y a Venezuela a invertir, yo quiero vender mis acciones. Pero si yo lo sé antes, yo tengo una mejor oportunidad de venta que el que lo sabe después. Entonces es muy importante, y les pongo un caso extremo porque no quiero entrar en interioridades de ninguna empresa, pero esa es la parte que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento de accionistas activistas se ha reactivado mucho, que son estos accionistas que incluso alquilan estadios y foros grandes para hacer ver sus opiniones respecto al manejo de la empresa. Eso la administración y la junta directiva lo debe de evitar a toda costa. ¿Y cómo lo puede evitar a toda costa? Informando ellos, haciendo ellos los eventos y que sea una información que venga de la institución y no de tres accionistas revoltosos que no les parece porque se enteraron de alguna forma que vamos a ir a hacer 15 edificios al lago de Atitlán y vamos a contaminar, por ejemplo. Entonces, realmente es muy importante que este movimiento de accionistas activistas, si se genera, se genere para que sea productivo hacia la compañía y no que me genere un daño hacia la compañía, que ha pasado en Estados Unidos y desvalorizan totalmente el valor de la acción. Licenciada, Entonces, ¿sí? perdón, es que hay dos preguntas adicionales en relación a temas de junta directiva. Sí, sí, Em, sí. Preguntan cómo se mitiga o se maneja los conflictos de interés dentro de los accionistas y la junta directiva. Y también hay una pregunta sobre el tema de empleo en Bacardí. ¿Cuál debiera ser el eje central de una política para accionistas y a qué accionistas debiera estar disponible? Eh, y perdón, hay otra. ¿Cómo se maneja el conflicto de la elección de los miembros en junta directiva y sus puestos para que sea capacidad y no ser el mayor accionista o por tradición de la sucesión? Muy bien, muy importantes las preguntas. La verdad es que todas son súper delicadas y sí pueden generar cambios drásticos, ¿verdad? Voy a ver si no me quedo atrás y si no me las vuelven a repetir. Los conflictos de interés tienen que estar normados. Siempre van a existir conflictos de interés. Lo importante es saber qué hacer con ellos. Es decir, si yo no tengo un reglamento de conflictos de interés o una política de conflictos de interés, tengo un problema. Legalmente, ¿qué me dicen en Guatemala? En Guatemala y en casi toda la región, la verdad, es si yo tengo un interés personal en una decisión que se va a tomar en junta directiva, yo me debo retirar de la junta. Eso es lo que tradicionalmente tenemos. Pero hay conflictos que son más grises, ¿sí? Y entonces, ¿a quién vamos a poner de CEO? ¿A mi sobrino o al primo o al hijo de mi primo que me cae mal además, porque me pateaba cuando yo era chiquita? No, tengo que tener también políticas de meritocracia precisamente para que el que esté mejor capacitado sea el que llegue. Y eso es un tema de confianza. Y eso es un paradigma que hay que ir rompiendo con las generaciones anteriores. Ah, no, si mi hermano o mi tío siempre lideró la empresa, déjenlo ahí. Y el señor tiene 85 años o 90 y puede ser sumamente capaz. Yo no lo estoy demeritando en absoluto, pero no puedo pretender que esté al día con lo que esté pasando hoy,
con tantos cambios, hasta yo estoy sobreviviendo a la tecnología, que no tengo todos esos años todavía, tengo que tener una buena mezcla en la junta directiva generacional de diferentes foros. No puedo tener una junta directiva que todos sean ex ejecutivos, no puedo tener una junta directiva que todos sean abogados, no puedo tener una junta directiva que todos sean ingenieros, porque entonces voy a pensar igual. Lo que necesito es tener un pensamiento más abierto para que las discusiones se abran y pueda tomar mejores decisiones. Y ahí es donde entra la meritocracia y la heterogeneidad de una junta directiva que la va a hacer más exitosa. Y eso está probado en múltiples estudios sociológicos, que en la medida que es diversa la junta directiva, toma mejores decisiones. Les pongo el ejemplo de la industria automovilística. Nunca antes habían tomado en cuenta en una junta directiva a una mujer. Hoy en el Asia están integrados la mitad por mujeres porque son las tomadoras de decisiones. El marido llega con un carro descapotable y lo regresa y compra la minivan que quepa la pacha, la pañalera y las dos televisiones atrás para los niños. Entonces, se dieron cuenta que ellos a 30,000 pies de altura no llegaban a las necesidades de los consumidores, incorporaron a las tomadoras de decisiones en esa compra. Solo en Guatemala cada quien tiene un carro en una familia, pero en la mayoría de países hay un carro familiar. Entonces ese carro familiar lo escoge la señora de la casa. Y en la medida que ellos fueron incorporando mujeres en sus juntas directivas, empezaron a encontrar, y ustedes ven hoy en día, las SUVs y todo ese tipo de facilidades que ahora le representan a las mujeres que antes no teníamos, ¿verdad? Y otra cosa muy importante también, y no sé si con eso, pero ya, bueno, de ejemplo del empleo en Bacardí, Bacardí, si usted es director de Bacardí y es parte de la familia, es ad honorem, porque es un honor estar ahí. Desconozco si trabajan en Bacardí, tendrán un sueldo que es de mercado y tienen un plan de compensaciones y remuneraciones muy, muy competitivo. Pero si usted ya va a la junta directiva, y es parte de, usted lo hace de forma de honor. Y a mí eso me encantó, porque entonces están por las razones correctas y por la meritocracia. Y que no se vuelva un incentivo perverso tampoco estar ahí. Pero hay juntas directivas que implican más riesgos que otras, ¿verdad? En el mundo financiero hay muchos riesgos. Esa junta directiva tiene que estar muy bien remunerada porque el riesgo de un director en el sistema financiero tiene muchas implicaciones incluso para su patrimonio personal. Entonces, depende en la industria y en el sector en el que estoy, yo les diría, qué lindo esto, o esto hace sentido o no hace sentido. Pero siempre hay que buscar la meritocracia, pero la meritocracia con una pizca de sal y pimienta, porque yo puedo ser el matemático puro más topado de la historia, pero tengo cero social skills. Yo necesito ese relacionamiento con los accionistas que hemos venido hablando. Entonces necesito gente que también pueda tener esa alineación con los accionistas, esa conversación, esa convocatoria a foros para mantener alineados los intereses de todas las partes relacionadas. Entonces tengo que tener meritocracia con sal y pimienta, ¿verdad? Y luego los accionistas también se pueden autocontrolar y limitar. Por ejemplo, no puedo vender mis acciones a terceros, ¿sí? Ese es el famoso derecho de tanteo, pero lo puedo cerrar totalmente, a decir, tiene que ser gente que sea previamente accionista. No puedo ignorar las acciones, tengo que ir antes a la compañía y puedo tener un sistema ahí que me facilite alguna línea de crédito. Puedo tener pactos de accionistas. En Guatemala no se utilizan mucho porque con las reformas al Código de Comercio hay que registrarlos y no pueden ir más allá del pacto social, lo cual perdió todo el sentido, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo, como Panamá, que es la mayoría de las holdings en esta región, España, Holanda y demás, los pactos de accionistas son muy importantes, primero para asegurarnos ciertos votos y segundo para asegurarnos o mayorías calificadas. Entonces, a veces no me importa ser el accionista mayoritario y voy a llegar a la junta porque necesito del minoritario para que alguien llegue a la junta. Entonces, esas mayorías calificadas se vuelven muy importantes, que las puedo poner en el pacto o las puedo poner a nivel de un acuerdo de accionistas. También hay legislaciones que me lo exigen, pero hay regulaciones consensuadas con los accionistas donde se les da derecho a los accionistas minoritarios a ciertas cosas, precisamente para que tengan algunos derechos y no sean considerados que los aplastan los mayoritarios.
¿sí? Y luego, pues a llamar a asambleas y a pedir cuentas. Esos son los controles que va a poder tener el accionista y saber en qué jurisdicción está, a qué derechos tiene conforme a la ley. Y, por ejemplo, yo ayer hablaba con un cliente y le digo, pero ¿qué tiene una sociedad panameña? Yo le decía, pero ¿qué dice la sociedad en cuanto a esa toma de decisiones? ¿Es por mayoría o por unanimidad? No dice nada, Jesús. Entonces, si no dice nada, tenemos que irnos a la legislación. Hicimos la consulta y la legislación dijo, es mayoría simple, aun y cuando la decisión que se iba a revertir se había tomado por unanimidad. Entonces, siempre tengo que estar muy consciente de en dónde están mis derechos de accionarios. Muchas veces hemos crecido las organizaciones y por razones de eficiencias nos vamos organizando de tal forma que el accionista ya se perdió dónde están sus acciones y sigue creyendo que es accionista de las empresas operativas y ya no es accionista de las empresas operativas. Y a pedir cuentas siempre. Tenemos que ser muy exigentes en la pedida de cuentas y eso no tiene que ser tomado como una afrenta o una ofensa para la administración. Al contrario, entre más cuentas me pidan y yo más cuentas pueda dar, más transparencia existe para la compañía. Entonces, cualquier administrador que se respete debería de exigirle a sus accionistas y formarlos y decirles en qué tienen que pedir cuentas para él estar también tranquilo y decir, yo ya se los dije, yo ya se los comenté. Y Entonces, ya sí, hay algún par de preguntas relacionadas a rendición de cuentas e información. Em, correcto. mencionan que para informar a los accionistas puede ser por mensaje, llamado, debe ser solo a través de eventos o reuniones de asambleas. Puede También, ser de la forma que ellos vean que hay mejor aceptación. ok. Hay gente que le gusta juntarse. O hay gente que le dan terror a estas plataformas porque dice que se va a filtrar la información, pero yo veo en las asambleas a los accionistas grabando o tomándole fotos a la presentación. Entonces, pero es de donde se sientan cómodos. Lo importante es tener esa comunicación, ¿sí? Claro, si yo estoy hablando de que mis accionistas promedio tienen arriba de 70 años, creo que estas plataformas todavía los retan un poco. Entonces tengo que buscar otro foro donde les comunico a ellos. Y también en compañías donde tengo, yo conozco una compañía que tiene 9 generaciones. Le estoy hablando a 5 públicos diferentes. Le tengo que abrir una línea de comunicación a los 5 públicos diferentes. Porque lo que le puedo enseñar a un patojo en una línea de WhatsApp, no se lo voy a enseñar a un señor de 75 años. No lo va a entender, no lo va a abrir. Lo he vivido y es muy frustrante para el accionista que lo retan este tipo de tecnologías y muy frustrante para el joven que dice, qué pereza tener que ir a esa reunión otra vez y que creerán que no tengo nada que hacer. Entonces, tengo que abrir esas diferentes líneas para poder tener esa comunicación y saber a quién le estoy hablando. Exactamente igual que cuando saco un producto al mercado, ¿a quién le estoy hablando? ¿Hacia dónde voy dirigida? No podemos ser todo para todos. No sé si eso le contesta la pregunta, Andreita, y tiene otra. Creo que sí. Mencionan cómo se compatibiliza esa práctica de dar información a los accionistas sobre lo que se está haciendo la compañía versus la obligación legal de poner a disposición de los accionistas la documentación corporativa anualmente al celebrar la asamblea anual. Son cosas diferentes. Una es la obligación legal que tengo yo de ponerlo y eso lo cumplen porque saben que si no se ponen, meten en un problema en la administración. Lo más triste es que no llega ningún accionista a ver la información y es árida y es compleja de leer y me ponen todos los flujos y los estados financieros y los balances y todo lo que la ley me exige que le ponga al accionista, pero se la podría hacer más fácil, le podría hacer cuadros más amigables y más fáciles para que entiendan. Está a disposición, yo se los podría mandar incluso hoy en día encriptado a todos los accionistas en el tiempo que dice la ley, que sería fabuloso. He peleado mucho por eso, pero la gente todavía cree que tiene la información abrazada y no quiere salir de ella. Incluso he ido a secretarías donde aquí está en el iPad, mírela, pero no se la puedo mandar impresa, no se la puedo dar. Tengo derecho a eso. Yo tengo derecho a llevármelo a mi casa y estudiarlo. No voy a estar 6 horas estudiándolo en la secretaría de una compañía para ver el tema. Tengo derecho a tenerlo por eso es que me dan hasta un tiempo de antelación a la asamblea para que yo llegue informado y llegue a hacer preguntas
en relación a toda esa información que recibí y no solo a recibir información porque no me tomé la molestia de verlo, pero hagámosela fácil. Y aparte de la legalmente estipulada, es la línea de comunicación que yo les decía a ustedes, que no necesariamente es la información que me está diciendo la ley que le debo presentar al accionista. Son todos los proyectos que van encaminados, que se han formalizado, que se han abierto, que se hizo una adquisición, ya se hizo, o sea, ya pasé el NDA, ya todo ya es nuestro. Bienvenido sea al portafolio de productos, pero sea usted el primero en saberlo al mismo tiempo. Ese tipo de información es la que debe ser una formación constante entre la junta directiva y los accionistas y colaboradores. Es muy triste para un colaborador no enterarse que su misma compañía compró una compañía que ni enterado está el colaborador y pasa. Entonces, le cuento a mis colaboradores porque son parte. Yo, si no tengo ese recurso humano, no soy nadie y lo debo de valorar todos los días y hacerlo partícipe de esas decisiones que ya se tomaron estratégicamente. Entonces, ese votar informado por esa continua comunicación que tengo y ese hágamela fácil en la obligación legal que tienen de darme con antelación la información, es importantísima para tener una buena asamblea, con buenas decisiones y con alineación. Y a lo interno, lo que me permite el gobierno corporativo es asegurarme una transparencia, una constante rendición de cuentas, porque el tomador de decisión no es el mismo que el que propone los proyectos y demás. Entonces tengo esos famosos pesos y contrapesos a lo interno. Tengo una línea ética. Yo peleo mucho con las entidades que les digo, abran la línea ética al mundo, porque ustedes tienen auditores gratis por todos lados. Cuando miren algo que la compañía está haciendo que no les parezca, se van a llenar de un montón de falsas denuncias, pero el 70% de los hallazgos importantes, y esto dicho por Deloitte, vienen de la línea ética. O sea, no podemos menospreciar la línea ética. La línea ética lo que nos cuesta es la logística y el comité que va a ir determinando qué sí, qué no procede, pero tengo denuncias que vienen que no me cuestan una asesoría o una auditoría para lograr encontrar ese hallazgo. Entonces, si el propio Deloitte me está diciendo que el 70% de los hallazgos importantes vienen a raíz de la línea ética, debería ser prioridad número uno de las compañías tener una línea ética abierta no solo a sus colaboradores, a sus accionistas, a sus proveedores y a sus autoridades, para que puedan denunciar cualquier movimiento o cualquier actitud que les parezca que vaya en contra de la ética, obviamente teniendo un código de ética socializado, porque muchas veces el accionista no conoce el código de ética, solo los colaboradores. Entonces, ¿qué sé yo si es una buena práctica o una mala práctica o van contra o a favor de la ética? Debo de también socializarlo. Y esa es esa comunicación que debe existir. ¿Cómo va a ser posible que no le digan al accionista cuáles son las normas éticas que debe comportar toda la compañía atrás? El accionista debe ser el principal responsable de velar porque ese código de ética se cumpla. Y además debe firmarlo porque debe ser parte de. No puede ser que porque yo venda tazas, la compañía me tenga que comprar mis tazas a mí porque soy accionista 7 veces más caras. No, en la línea, en el código de ética está totalmente plasmado que sí, que no. Nunca puede ser la compañía el remanso de los irresponsables y haraganes que no hicieron nada. Siempre debe ser un reto meritocrático lograr entrar a trabajar a esa compañía, y el que entra a trabajar siendo familiar o accionista lleva doble responsabilidad porque debe dar el ejemplo. O sea, si ese accionista o ese familiar entra y llega tarde o no se presenta, está 3 días a la semana por ahí, llega desgarbado. Yo peleo mucho por la marca personal porque da un ejemplo y transmite mucha información la marca personal. Entonces a esos familiares y a esos accionistas les debemos de exigir más cosas todavía. Incluso que sean cuidadosos con sus redes sociales, porque yo no puedo tener un vicepresidente que se respete, que lo vea yo en una farra en estado impresentable en la red social en la noche, porque no lo puedo tomar en serio. Entonces, si yo voy a tener esos puestos y ser la cara de la compañía se da 24 horas.
no se da. Ay, cuando salgo de la oficina, dejo todos los problemas de la oficina en la oficina, y yo me voy y hago mi vida. Eso ya no se vale, ni funciona. Entonces, tienen el doble de responsabilidad. Todos los colaboradores de la empresa, no digamos el que es accionista y es familiar. Y la auditoría en gobernanza, independientemente de la auditoría financiera, la gobernanza nos permite hacer auditorías constantes entre los diferentes cuerpos de tomadores de decisiones para saber si se están tomando las decisiones de manera responsable, transparente y alineada a los intereses que se acordaron. Entonces, para ya no cansarlos mucho y para dejarlos a más preguntas si quieren, la gobernanza, ¿qué me va a permitir? Poder impulsar o vetar decisiones a la administración e incluso a la junta directiva que puedan afectar mi propiedad, porque me va a dar esa transparencia y esa comunicación constante para alinear nuestros intereses, ¿sí? Entonces, una gobernanza robusta me permite tomar decisiones a tiempo, y una decisión a tiempo puede ser que me haya un antes y un después en el valor de la propiedad de mi acción. Y por eso es que es tan importante que nosotros valoremos que haya una gobernanza. Y la gobernanza no es para las grandes empresas, es para la empresa que va empezando. Ustedes saben que 7 de cada 10 empresas fracasan, no porque sea un mal producto, sino por el desorden. Y la gobernanza me ordena, me institucionaliza los foros para tomar decisiones. Y creo que de ahí parte que su acción vaya creciendo en el tiempo y que tenga usted una propiedad que sea estable, o si es volátil porque es propia del mercado, pues entenderlo así como tal. No sé si tienen más preguntas. Sí, hay varias. Si quiere, Dale. leo las. Preguntan sobre qué pasa con los proyectos en vías de desarrollo y los fundadores son los directores, los de la junta directiva, etcétera, ya que aún hay proyectos que no tienen presupuesto para esas divisiones. Uy, no sé si entendí la pregunta, pero a ver, usualmente los fundadores son directores siempre, ¿sí? Y se retiran cuando van camino a las flores, ¿sí? O al cementerio general, porque Latinoamérica tampoco tiene esa cultura del retiro. El americano el primer día de trabajo está planeando su retiro. Entonces, usualmente para que el fundador se baje, uy, tienen que pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, usualmente el fundador, y si no, el fundador va, si ya cedió sus acciones a las futuras generaciones, va a tener que conciliar si se va a salir de presupuesto, porque eso lo voy a tener que informar a los accionistas. ¿Por qué me metí a un proyecto que no estaba presupuestado o no estaba dentro de lo que acordamos que íbamos a hacer? Que se vale también, porque las oportunidades no las podemos dejar pasar, pero lo voy a tener que justificar. Ahora, el fundador, como les digo, hay fundadores muy responsables que se bajan. Hay fundadores que se van a la tumba siendo fundadores, ¿sí? Y hay directores que, aunque no sean fundadores, no se retiran nunca, nunca. Entonces, también una buena práctica corporativa es poner tiempos o edades para retiro. Y, y edades para retiro funciona tanto para la administración como para la dirección. Y no es porque la gente pierda o no pierda su capacidad. Yo conozco gente brillante de 80, 85 años, pero ya no para esos grados de estamina que se necesita hoy en día para tener una organización que esté al día, que vaya con los trendings del mercado, que responda rápidamente a un cambio o a una adversidad del propio mercado y que sea capaz de volverse a montar y seguir caminando. ¿Por qué? Porque tengo demasiado alrededor nuevo. Entonces, por eso es que necesito gente que esté en eso, gente joven, no tan joven, y la experiencia de la gente y los fundadores. Esa mezcla es la ideal, porque entonces tengo muchas visiones diferentes de qué está pasando o qué les interesa. Yo no sé si usted, yo creo que esto ya regresó, pero hubo un tiempo que una generación llamada millennial no quiere tener casas. El sueño de mi generación era tener una casa. Entonces, fíjense cómo los intereses van cambiando con las generaciones. Pero si yo soy una inmobiliaria gigante y todavía sigo creyendo que todo el mundo quiere tener una casa, tal vez ese no es el modelo de negocio hoy en día. Tal vez por eso me voy vertical para arriba
o tal vez tengo otro modelo de negocio de leasing para los apartamentos, etcétera, pero tengo que ser capaz de ver qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, sí, cuesta, no es fácil que el fundador diga, me bajo de la silla y los dejo patojos, porque yo les digo que si le toma 10 años hacerle caso al hijo o a la segunda generación, imagínense lo que implica perder el control, ¿verdad? Es un reto bien difícil, pero si se planea con tiempo, uno nunca cree que la fecha llega. Y la noticia es que las fechas siempre llegan, ¿verdad? Si yo estoy planificando que la edad de retiro va a ser a los 70 años, cuando tengo 40 digo, ay Dios, nunca voy a llegar a tener 70. Entonces no pasa nada ni es personal. Pero si yo lo voy planificando sobre la marcha, sí me genera mucha discusión y mucho sentimiento y emoción, pues. ¿Qué más? Otra pregunta sobre accionistas minoritarios. ¿Cuáles son los principales pactos para cuidar a los accionistas minoritarios? Y en relación a pactos de accionistas, también mencionan si es necesario que la junta directiva tenga el conocimiento sobre el SHA de los accionistas. Depende de la legislación. En Guatemala son públicos y por eso es que a la gente no le gusta hacerlos, porque hay que hasta registrarlos en el registro mercantil. Ya se podrán imaginar si ustedes quieren hacer una cosa de esas. No es necesario que la junta directiva sepa que hay un SHA, porque no le está tocando nada a la junta directiva como estatutariamente está establecida, sino que es un acuerdo que tenemos los accionistas para tomas de decisiones, para elecciones, para valorar qué valores vamos a tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión o para temas de limitarnos en cuanto a política de dividendos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Puede haber un acuerdo de accionistas entre todos los accionistas de la compañía. Eso también se vale. Y ahí sí va a estar enterada la junta directiva, obviamente, porque están todos involucrados, pero sí pueden haber grupos que hagan sus pactos de accionistas sin que nadie lo sepa, incluso. En otras partes del mundo no hay que registrarlos, así que no le tengo que dar publicidad. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Sobre los accionistas Ah, minoritarios, sí. cómo cuidar los derechos. Hay legislaciones que los cuidan y les dan ciertos derechos. Por ejemplo, para tales decisiones tienen que tomar en cuenta al accionista minoritario y eso es cuando suben esas mayorías calificadas. Por ejemplo, tienen que estar aprobados. Y ustedes miran en las asambleas extraordinarias en Guatemala, las convocatorias dice el 60% de quórum. Ahí ya estoy protegiendo un poco al accionista minoritario, si se fijan. Pero hay otras legislaciones que incluso les dan una CIA en el directorio, o sea, todos los accionistas minoritarios se tienen que poner de acuerdo y nombran un director, por ejemplo. Entonces le dieron una representación en la junta directiva. Latinoamérica tiene muy poco, Guatemala no tiene regulado nada del accionista minoritario, eh, lo cual no quiere decir que no lo pueda autorregular. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que entre más plata tengo yo metido ahí, debo de tener más decisión o más poder de decisión, ¿verdad? Es decir, mi patrimonio que está metido ahí es de 100 millones y el tuyo es de 250,000. Ay, como que sí tengo un poco de derecho de tomar una decisión más contundente cuando tengo más patrimonio afectado o en riesgo que el tuyo. Sin embargo, yo creo que el éxito es alinear esos intereses, que el mayoritario y el minoritario quieran lo mismo, porque puede ser que para el minoritario sea todo su patrimonio y puede ser que para el mayoritario sea un pedazo de su patrimonio. Entonces, si yo logro alinear los intereses del minoritario con el del mayoritario, ese es el éxito y la fórmula perfecta. No siempre pasa y es un reto bien grande. Entonces, lo que debo de tratar de hacer es no machucarlo, es decir, darle su importancia, darle su espacio, darle la información y darle también posibilidades, porque muchas veces hay posibilidades de financiamientos, posibilidades de formación. O sea, la gente que cuida a sus accionistas los está formando constantemente. Y un accionista informado y formado es mucho más responsable para alinearlo después. Bien, hay muchísimas preguntas, pero voy a elegir algunas. En caso de empresas familiares con ejecutivos familiares, ¿cómo puede ser un mecanismo de evaluación de desempeño imparcial para no tener ejecutivos familiares con bajo desempeño que complican los procesos de evaluación? Muy buena pregunta y eso
tiene que, así como fuimos haciendo, perdón, la gobernanza en cuanto a planes de retiro, los planes de compensación y remuneración tienen que ser medidos de acuerdo al desempeño. O sea que la meritocracia y el desempeño juegan un rol muy importante. Muchas veces en las empresas familiares, para no herir susceptibilidades y cómo voy a sacar al hijo de mi hermana, o sea, la Navidad va a ser un infierno. No puedo pensar en eso. Entonces, muchas veces eso y de antemano se pacta que son consultores externos o tercerizo esa toma de decisiones en cuanto a la valoración del desempeño para poder tener algo muy objetivo y muy justificado para que la hermana, que igual se va a sentir porque no hay peor cosa que una mamá con un hijo creyendo que es el más brillante del mundo, ¿verdad? Siempre creemos que nuestros hijos son lo más brillante del mundo. Y cuando se equivocan por alguna razón, ajena fue, pero yo necesito cuidar también esa armonía familiar porque me va a repercutir en la asamblea. Entonces necesito tomar una decisión muy bien justificada y demostrada que no fue, ay, porque ese primo siempre me cayó mal. Ahora le di el premio a ese ejecutivo de ascenderlo porque me representan un montón de acciones en la asamblea. Todo eso debe de eliminarse por completo y yo debo probarle en la asamblea al accionista que fue una decisión meritocrática. De ahí mencionan cómo se puede romper un tag along y qué pasa si el minoritario después quiere invertir y crecer, Em, como algunas preguntas. A ver, el drag alone y el tag alone están, si están puestos en el pacto, no, es como si yo renuncio a poder ignorar mis acciones o si yo renuncio a poder venderle mis acciones a un tercero o si tengo que pasar por un comité. Eso es ley entre las partes y lo debo respetar. Si lo quiero romper, tengo que ir a la asamblea y al foro con las mayorías necesarias para poder cambiar el pacto y el acuerdo. Si está a nivel pacto de accionistas, lo mismo. Tengo que volver al foro del pacto y hacer las modificaciones pertinentes. Esa era la primera pregunta. Siempre se me olvida la segunda. Había otro tema de pacto de accionistas, si deben ser inscritos en el registro mercantil y si no se hace, si se incumple, si no se inscribe. Sí, en Guatemala se deben de registrar y si no se cumple el registro, usted no lo va a poder ejecutar ante un juez si no se cumple, porque la idea de poderlo tener es que usted pueda ejecutar sus derechos en las medidas que no se le están cumpliendo. Pero si yo voy con un juez, que creería yo que lastimosamente no va a entender, pero la ley, la modificación al Código de Comercio es clara en decir que deben de estar registrados, entonces no lo voy a poder ejecutar. Ujú. Ok. Luego mencionan, en Guatemala a menudo existe la cultura de decir qué pena molestar o qué pena preguntar. Como jóvenes que en ocasiones heredamos empresas, acciones u otros activos, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras compañías no estén ocultando información debido a nuestra falta de experiencia? ¿O qué recomendaciones nos daría para mejorar en este aspecto y estar mejor preparados? Me encanta esa pregunta porque yo trabajo mucho con cuartas y quintas generaciones y esa es la frustración de los muchachos, que son familia pero todavía no son accionistas, imagínense, porque todavía están los papás vivitos y coleando y todavía activos. Entonces, primero es una obligación de los padres, de nosotros hacia nuestros hijos, empezar a transmitirles y yo vengo de una generación que nunca supe nada hasta el día que mi papá ya no estuvo. Y eso es un camino muy empedrado de recorrer. Porque ¿y qué hubiera hecho mi papá con esto? Nosotros, eso ya cambió. Nosotros debemos ser responsables de transmitirles a nuestros hijos qué información es relevante y cuál no. Ahora, si los muchachos ya tomaron control de la acción, ¿cuál tu pena, qué vergüenza? No. Y yo como administradora de una empresa agradecería a ese accionista interesado que me haga las preguntas que considere. Y no hay una pregunta tonta ni mala. Al contrario, hay un dicho que creo que, no sé si fue Cicerón y si no, que me perdone Cicerón si lo estoy citando al revés, pero dice, el que pregunta por un minuto se cree tonto, el que no pregunta se queda tonto para siempre. Entonces, tenemos que hacer las preguntas que nosotros consideremos importantes. ¿Y saben qué? Son importantes porque ustedes son la siguiente generación. Los jóvenes son los que van a ser los tomadores de decisiones. Entonces,
aquel administrador que no tome en serio las preguntas de los jóvenes, ese se debería ir a su casa. Y cuando mire las preguntas de los jóvenes, le ahorré el proxy, porque le estoy tomando la temperatura a mi futuro accionista o al accionista joven de recién ingreso y lo tengo que formar en esos temas que para él es importante. ¿Qué información? ¿Por qué no me dicen qué adquisiciones tuvieron este año? ¿Por qué me tengo que enterar hasta en la siguiente asamblea? Tener razón, hagamos un proyecto donde yo voy a ir informando esto y esto. Esa alineación es la que yo les vengo diciendo que es sumamente importante. Y nosotros como generación precedente hacemos muy mal en no involucrarlos, porque después, ¿cómo queremos que sean accionistas responsables si los tengo bien lejos? No les digo que yo he oído en más empresas de lo que yo quisiera es, ah, los accionistas cómo molestan, los quiero bien lejos, detrás de la barda, mejor. Y si los miro una vez al año y voy a hacer la reunión un martes a la 1:20 en el lugar más lejos que encuentro, ahí va a ser la asamblea, para que nadie vaya. No, se trata de que todos seamos parte de este gran proyecto porque ahí está mi propiedad. Y yo soy una fiel creyente en la propiedad privada y lo que más debemos de respetar aquí es que su propiedad todo el tiempo tenga el valor que estima. Y fíjense que esto se va atomizando, porque si yo vengo de una familia, por lo menos nosotros éramos 5 hermanos, vaya, mi papá era uno, repartió en 5. Y de 5, unos tienen 3 hijos, los otros 4, los otros 2, los otros 3. Se va atomizando ese derecho de propiedad. Entonces, o nos mantenemos unidos para poder tener algún grado de efectividad en la toma de decisiones, o empezamos a ver qué hacemos para que crezca esa compañía de manera que las acciones diluidas representen lo mismo que tenía mi padre. Entonces, es un reto bien grande, pero sumamente importante y agradable de hacer. Qué alegre tener esas compañías que van trascendiendo y que van pasando de generación en generación. Quiere decir que están haciendo bien las cosas, pero siempre las podemos hacer mejor. Hay otra pregunta relacionada con empresas familiares y mencionan cómo puede una empresa familiar en segunda generación con padres e hijos involucrados hacer una transición efectiva de una junta directiva basada en la permanencia familiar a una estructura en que los integrantes sean seleccionados por su capacidad para servir a los intereses de los socios. Esto se vuelve específicamente importante, ya que al ser los miembros de la junta también accionistas, pueden exigir rendición de cuentas y puede resultar complicado. Sí, 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 ese es el reto más grande. O sea, cuando tengo por un lado mis padres y por el otro lado mis hijos ya vienen graduados de la universidad, ya quieren involucrarse o no quieren involucrarse, que eso es el problema igual, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Primero normarlo y normarlo antes de empezar a tomar esas decisiones. Si yo ya estoy en la segunda generación y veo que los patojos son niños o adolescentes, es el momento de normarlo para que cuando llegue el momento eso esté normado. Eso no quiere decir que no puedan haber cambios en esa normativa o en esa estrategia esa política que acordamos, pero entonces no se vuelve personal. La meritocracia es importantísima y yo he visto empresas familiares donde está prohibido si soy familiar ir a trabajar ahí, cosa más tonta no he oído yo. Otra es, tiene que pasar 3 años en otra compañía antes de venir a trabajar aquí. ¿Quién le da trabajo? Si saben que a los 3 años se va a ir. Y otra es formarlo a qué es lo que yo quiero y qué puede aprender. Ahora, si se le da la oportunidad de trabajar en otro lado y después regresar, pues va a llevar más aporte, porque no solo va a aprender lo que la familia ya sabe hacer, sino que va a llevar lo que aprendió de otras familias o otros grupos. Pero no es tan fácil cuando usted lleva un apellido muy pesado, donde sabe que tarde o temprano se va a ir a trabajar a la empresa familiar, que yo le quiere invertir tiempo. Entonces, la meritocracia la tengo que arreglar yo a lo interno y poner qué requerimientos, que 10 años de experiencia, híjole, eso es como misión imposible por la razón que le acabo de exponer. Maestría, bueno, tal vez tengo la maestría de la mejor universidad del mundo, pero no doy la talla, porque la educación me sirve un montón para destrezas mentales, pero eso no quiere decir que yo sea bueno o malo para hacer lo que quiera, tenga que hacer. Pero la meritocracia para una elección de directores es totalmente distinto enfoque que la meritocracia para un puesto administrativo. Porque en un puesto administrativo yo necesito ciertas herramientas técnicas que sepan para poder funcionar.
Mientras que la meritocracia en una junta directiva, yo debiera de estar pidiendo pensamiento estratégico, pensamiento que vaya más allá, salirme de la caja, proponer locuras. ¿Y saben qué? También si las empresas no se equivocan, no progresan. Y puede ser que de 3 cosas que se nos ocurrieron, 2 no funcionaron, pero aprendimos. Y aprendimos y dejamos una lección muy clara de cómo hacer las cosas de manera diferente. Entonces, también las empresas tienen que darse y permitirse poderse equivocar y también contar la lección de esa equivocación. Porque si yo solo le voy a contar las risas y sonrisas de todo lo que pasó, accionistas sospechen, porque no es viable que no me equivoque, ¿sí? Y también la junta directiva tiene que tener una dosis de humildad muy grande para reconocer dónde están esos talentos. Hay empresas familiares que se dedican con consultores externos dedicados a eso, que tienen mucha experiencia, a reconocer los talentos internos precisamente con las diferentes capacidades. Este es muy bueno como vicepresidente del área jurídica, pero no lo ponga en la junta directiva porque no tiene pensamiento estratégico. Entonces, los consultores de fuera o las áreas de recursos humanos externas nos pueden dar esos perfiles muy, muy objetivos, pero también otra vez con una dosis de sal y pimienta porque nosotros conocemos a nuestra gente y sabemos, miren, este tal vez no sabe sumar, pero cierra todos los deals habidos y por haber porque es encantador. Tengámoslo en la junta, si eso es lo que necesitamos. Entonces, tenemos que ser capaces de poder reconocer eso y de ir eliminando esas envidias, ¿verdad? Pues que a mi primo siempre le va bien y yo no. Bueno, pues que usted se levanta a las 10 y usted no picó piedra o usted no tiene esas cualidades, ¿por qué no se las dio Dios? No sé. Pero usted recibe sus dividendos todos los años. Siéntase muy dichoso y muy agradecido con sus antecesores que le dejaron ese patrimonio. Pero entonces, si solo eso va a ser, sea responsable y cuide su propiedad. Ese es tal vez el mensaje. Pero no sé. Hay otra pregunta relacionada de cómo un accionista que es familiar y administrador navegar con la relación familiar entre otros accionistas que laboran en la empresa con diferentes roles, específicamente con temas relacionados con conflicto de interés y ética. Esa es muy importante. Por ejemplo, deberían de haber unos mínimos que no se pueden. Es decir, si yo quiero un puesto en la administración o si yo soy el CEO y además soy accionista y demás, yo no debo de jugar política. Y por jugar política me refiero a, yo no voy a llevar las acciones de mi familia a la asamblea, yo no voy a ir recaudando accionistas afines a mis propósitos para la asamblea. Eso es jugar política, ¿verdad? O yo no voy a ir a tener un relacionamiento con accionistas para lograr que sus votos vayan conforme yo lo quiero. Eso es jugar política empresarial y eso debería de ser una práctica prohibida dentro de las buenas prácticas corporativas. Y el administrador, que a su vez es accionista, tiene 2 sombreros muy claros y debe saber diferenciarlos entre cuando estoy en mi rol de accionista y cuando estoy en mi rol de administrador, porque como les decía, el administrador por lo regular va a querer crecer, va a querer que le dejen todas las utilidades adentro, va a querer expandirse, va a querer tomar ciertos riesgos que tal vez el accionista no. Ujú. Pero es muy difícil divorciarse de los 2 roles. Entonces, y por eso la meritocracia es tan importante, ¿verdad? Tiene que tener esa estamina para poder decir, en la asamblea, igual va a ser el administrador, a él es el que le van a empezar a pedir cuentas y información. El CEO está sentado al lado del board dando las explicaciones habidas y por haber. Y ahí no está hablando como accionista, está hablando como administrador. ¿Sí? Ujú. Mencionan también un tema de evaluación de la junta directiva de empresas familiares, los sistemas de evaluación, si es mejor hacer una autoevaluación o una evaluación por un tercero. Yo creo que hay que ir por pasos, ¿sí? Yo creo que la autoevaluación es muy importante, porque una cosa es cómo me miro yo. Digo, aquí a toda madre estuvo esta conferencia y puede ser que de los 75 que están dicen qué cosa más aburrida, ¿verdad? Entonces, una cosa es cómo me miro yo y otra cosa es cómo me mira la gente y cómo funciono, porque yo puedo ser un llanero solitario y tomar decisiones y irme 5 kilómetros adelante que el resto del equipo de la junta, o soy una gente que sí sé trabajar en equipo.
Para estar en una junta directiva, debo saber trabajar en equipo. No decir, ay, no, hombre, si este menso en lo que entiende, se nos fue la oportunidad, vámonos. No, eso no lo puedo hacer. Y no puedo pensar que alguien es menso. O sea, tengo que pensar que tiene sus razones para tomarse un poco más de tiempo para tomar una decisión. Y tengo que aprender a respetar que todos vienen de una formación y una historia distinta que les va a hacer pensar distinto. Entonces, tengo que ser capaz de poder autoevaluarme, tener una reunión con un tercero para tener ese feedback de esa autoevaluación. Si tengo tanta confianza como equipo, es ideal que esa autoevaluación se haga y después se discuta entre la mesa. Eso requiere mucha madurez, mucho profesionalismo. Y por el otro lado, la evaluación por parte de un tercero es fantástica, pero quedan muchos hoyos sueltos porque tendría que estar metido en la junta para ver esas dinámicas, cómo se van desarrollando y qué percepción se tiene, incluso de los accionistas, pero no es más que una percepción porque no están sentados en la mesa. Entonces, sí es buena, porque un tercero le va a decir, mire, esto es lo que debería de hacer una junta y no la están haciendo por alguna razón. Ah, es que el fulano no viene nunca. Ah, es que el fulano otro no toma decisiones o espera que todos votemos para votar. Ah, es que este siempre viene a proponer locuras, no sé, lo que sea. Pero echarle la culpa a alguien no me va a resolver. Entonces, ese tercero va a decir, aquí hay un problema de equipo. La junta directiva tiene que ser un equipo donde haya mucha confianza, mucho respeto y mucho profesionalismo, para que si me dicen, mira, secuestraste la junta directiva y hablaste toda la junta directiva y no dejaste hablar a nadie, híjola, y que no me lo tome personal, sino que, qué buen punto, ¿sabes qué? Cuando lo vuelva a hacer, haceme señas para que me calle. Eso es recibir bien un feedback. Y pero para eso también puedo formar a los directores para que sepan recibir un buen feedback y que no se lo tomen personal. O sea, hay un montón de herramientas que puedo hacer y para eso invierto en formar a los directores, a mis accionistas y a los administradores. Así como los capacito todo el tiempo, también tengo que capacitar a toda esta parte relacional. Hay un par de preguntas que se nos había quedado en temas de rendición de cuentas, si las auditorías de gobernanza es externa o interna y si se puede pedir revisión por parte de los accionistas de las actas de junta directiva. Ok, muy buena pregunta. Usualmente hay un comité de gobernanza. Ese comité de gobernanza hace la evaluación de la gobernanza y le rinde cuentas a la junta directiva. Hay empresas donde los comités de gobernanza, que por lo regular es comité de riesgos, comité de gobernanza, comité de ética, cumplimiento, compliance y todo lo que involucra las buenas prácticas corporativas, que toman decisiones y le informan a la junta. Y hay un poquito hay empresas donde castran a esos comités y no los dejan tomar decisiones, sino todo llega a la junta directiva. Entonces, ¿quién es el único que puede auditar a la junta directiva? Los accionistas. Pero para poder tener una buena auditoría de gobernanza, tengo que tener la información que no se limita a la que la ley me da. Tengo que tener más información. Cada cuánto se reúnen, qué tipo de decisiones tomaron, qué propuestas llevaron los comités, de esas propuestas, cuántas propuestas se aprobaron o no y por qué. Y para eso existe el informe de gobierno corporativo que se da en la asamblea también. Hay un informe que muchas compañías lo hacen tan aburrido para dormirlo a uno, pero puede ser algo muy interesante de leer. Y si yo les digo que si tienen que ir a leer algo de la información obligatoria para previa a la asamblea, lean el informe de gobierno corporativo. Eso les va a dar mucha información. Y hay un tema sobre información, que también mencionan que la información que se pone a disposición del accionista 30 días antes de la asamblea es información sensible y confidencial. Si la escritura de constitución menciona que dicha información estará a disposición del accionista en las oficinas de la empresa, ¿hay una obligación de mandarla al accionista que la solicita? No hay una obligación porque el pacto no lo dice tal así. Yo no he visto ningún pacto, por lo menos en mi trayectoria, que diga que se lo tengo que mandar, porque antes lo que le mandaban a usted era la convocatoria por escrito y se acabó, ¿verdad? A su domicilio. Eh, yo no sé si es sensible y confidencial, como le digo. Tengo mis serias dudas porque, bueno, si somos 5 accionistas, tal vez sí, y porque así lo queremos los accionistas. Pero cuando somos 500 accionistas, yo no le veo nada de confidencial al asunto, si está accesible a que lo vea. Y yo sí he visto tomándole fotos
a la información en la empresa o en la propia asamblea y después circulándolo. Entonces, yo le diría que a mí no me da miedo mandársela al accionista y que lo pueda leer y estudiar bien para poder llegar más informado a la asamblea. Yo no le estoy mandando nada que sea confidencial en el sentido de que firmé un NDA. Si estoy en media negociación de una adquisición y tengo un pacto de confidencialidad, eso ni siquiera va a tratarse en la asamblea. Yo le voy a dar mi radiografía de los resultados del año. Ujú. Y Y ahí justamente una pregunta de un NDA. ¿Estarían de acuerdo que los directores firmen un NDA para evitar que estén en comunicación con accionistas? esa es otra excelente pregunta donde los accionistas usan la información, los directores a veces usan la información como moneda, ¿verdad? Mira, yo te voy a mantener informado, pero ahí votas por mí, ¿sí? Porque yo te mantengo informado. Eso no se vale, ¿sí? Y sí, en teoría, el propio puesto implica una confidencialidad de lo que se trata en ese equipo de trabajo. Pero como no nos queremos arriesgar, muchas compañías sí firman un NDA cuando entran a las juntas directivas, sobre todo, que yo lo recomiendo mucho, cuando hay directores independientes. Ujú. Entonces sí se firma un NDA porque no puedo salir a contar pues todo lo que se habló y se dijo y las estrategias y demás que se tienen para la compañía, ¿verdad? Y una última pregunta, siempre en relación a los administradores y junta directiva, si terminan su ciclo de responsabilidad legalmente anualmente de rendición con la presentación de la asamblea anual, ¿qué aspectos quedan abiertos o cerrados legalmente hablando en términos de responsabilidad? Muy buena pregunta. Depende, porque contra un fraude que se va a destapar a futuro, y no me lo dijo en la asamblea, eso queda abierto y la responsabilidad persiste, ¿verdad? Y va a iniciarse la responsabilidad en el momento que haya un fraude, un engaño, me presentó unos números que no eran, me reflejó unos resultados maquillados, eso es fraude, ¿sí? Y eso está penado por la ley y en el momento que el fraude se destape, en ese momento, no importa que la asamblea haya dado por bien y haya votado a favor de eso, porque lo engañaron. Entonces, eso queda abierto. Ahora, lo actuado por los administradores, siempre y cuando me han dicho todo y nosotros como accionistas aprobemos lo actuado, la entidad se vuelve la responsable. Si esa actuación después implica un acto fraudulento, ¿sí? Yo creo que con esa pregunta cerramos. Pues no sé si tiene algún comentario final, pues si no damos las palabras de cierre. Pues no, muchas gracias a todos por escucharnos y por estar interesados en estos temas que son tan importantes y muchas gracias a Cassis por invitarme y considerarme muy honrada de mi parte. Gracias.